En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Ubaldo, obispo de Gubbio, en Italia, donde era también su ciudad natal, y que después de haber servido a la Iglesia en distintos puestos eclesiásticos, incluso como canónigo, fue designado por el Papa de aquel tiempo como obispo, algo que él pues no quería aceptar y que finalmente, renunciando a su propia voluntad y por el servicio de la Iglesia, lo aceptó. Y fue un gran obispo de aquel lugar, con gran celo por la salvación de las almas, con buenos ejemplos, tanto en orden a lo personal de su vida, de penitencia, de austeridad, de oración, como en el gobierno de la propia Iglesia. Y destacando muy especialmente por ser exorcista, es decir, cumplir esa tarea que nuestro Señor Jesucristo realizó tantas veces en su vida terrenal y también para la cual envió a los apóstoles, de liberar a las almas de la posesión de Satanás, de los espíritus inmundos. De tal manera que a San Ubaldo se le invoca especialmente contra las asechanzas del maligno enemigo. Y esto nos tiene que hacer pensar que es uno de los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Y como el demonio sutilmente, bajo esa apariencia, ese engaño de algo que nos parece bueno, que nos repercute en algo positivo, placentero, va sembrando la semilla de la discordia, la semilla del mal. En la medida que nosotros no hacemos frente a la influencia diabólica, pues el demonio campa a sus anchas. Es decir, lo primero que quiere el demonio es que neguemos su existencia. Por eso hoy, ante una situación de descreimiento tan grande, donde no se cree en Dios y por tanto no se acepta como veraz la existencia de un espíritu inmundo, pues el demonio hace lo que quiere en las almas y toma posesión de ellas, de tal manera que incluso inconscientemente muchos están sirviendo al mismo demonio, con una vida totalmente alejada de Dios, ya no por la propia debilidad, sino esforzándose y dedicando su tiempo a levantar algo contrario objetivamente al orden establecido por Dios en sus casas, en sus familias, en sus empresas, en sus negocios y también con lo que esto repercute en la propia sociedad. Por tanto, nosotros que estamos llamados a vigilar y a orar, como nos dice el Señor en el Evangelio, para no caer bajo el influjo del tentador, pues tenemos que tener cuidado con Satanás, porque él aprovecha cualquier resquicio. Como nos dice Jesús en el Evangelio, aprovecha que está la casa bien arreglada para venir con otros 7 espíritus peores y hacer de ella una ruina. Nunca podemos pensar que tenemos todo asegurado. La vigilancia, la cautela, el cuidar de tener la vida espiritual en orden, con la oración, con los sacramentos, con la práctica de las buenas obras, nos previene de las asechanzas del demonio. Y lo mismo como la Iglesia ha propuesto siempre las prácticas de los sacramentales. El más común que tenemos es el agua bendita y que produce un efecto eficaz en el alma. Así como los sacramentos son signos sensibles que
que nos comunican la gracia divina, los sacramentales favorecen a la mejor recepción de los sacramentos y al mismo tiempo nos previenen, nos protegen de las asechanzas del demonio. ¿Cuáles son los sacramentales? Pues hay muchos. Es un tesoro de la Iglesia que está a nuestro servicio. Como decía, el más común, el agua bendita, pero también tenemos la vela que se bendice el día de la Candelaria, los ramos que se bendicen el Domingo de Ramos, ya, los otros muchos aceites, panes, etc. Y esto pues no debemos de descuidar ni de despreciar. En la medida que despreciamos eso, estamos despreciando el hecho sobrenatural que irrumpe en lo cotidiano de nuestro mundo para hacernos presente el misterio de Dios que nos protege contra el mal. Y por tanto acabamos precisamente haciendo lo que el demonio quiere, que es frivolizando o de alguna manera siendo indiferentes a lo que Él puede hacer en nosotros, y ya, como sucede en tantas y tantas personas, ya ni siquiera hay la lucha de la tentación. Cuando uno es tentado y tiene que de alguna manera plantear sus pros y sus contras hasta que o bien vence resistiendo la tentación o cae en ella. Pero en tanto ya ni siquiera se da eso. El demonio dispone a sus anchas. ¿Y cómo se puede pasar esto en la realidad actual? Bueno, pues cuanto más se ha perdido la influencia de Cristo, cuanto más los miembros de la Iglesia nos hemos ido retirando de la esfera de lo social, de lo cotidiano, donde transcurre la vida de los hombres, pues no podríamos engañarnos pensando que ahí iba a quedar un ámbito neutral, sino que el demonio vio la oportunidad para acampar a sus anchas. Es decir, si la Iglesia se retira de las escuelas, de los hospitales, de donde en definitiva va el día a día de las personas, pues entonces es el momento de poner todo al servicio del mal. Y de ahí vienen las ideologías, toda esta mentalidad contraria, como decía, al orden establecido por Dios, contraria al Evangelio, contraria a nuestra tradición y cultura cristiana. Y ya lo peor es cuando incluso lo que queda de restos de cristianismo, esos elementos de carácter festivo así, se acaban utilizando precisamente al servicio del mal, cuando era todo lo contrario. En tantas cosas se trató de cristianizar un elemento pagano que tenía gran repercusión e influencia para darle un sentido cristiano. Ahora se ha invertido eso. Se utiliza lo cristiano para dar un fin profano, tantas veces diabólico, pecaminoso, contrario a Dios. Pues pidamos a San Ubaldo que con su poder de intercesor ante Dios nuestro Señor y especialmente abogado de estos casos de liberación del poder de las tinieblas, de los exorcismos, pues utilizar los recursos y las herramientas que la Iglesia nos ofrece. Más recientemente el exorcismo de León XIII, que rezamos cotidianamente en las llamadas precisamente preces leoninas, las que se rezan después del último Evangelio, pues también para pedir por la intercesión de San Miguel Arcángel que nos libre de las asechanzas de los espíritus malignos. A San Ubaldo hoy se lo encomendamos especialmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.